que se llama Pegasus, que recordemos, se compró por el gobierno Duque de manera un poco sospechosa, por no decir demasiado sospechosa, en un hangar de narcotráfico en el aeropuerto del Dorado, por llegada de ciudadanos israelíes y con la suma de al menos 11 millones de dólares productos del narcotráfico. Decíamos que 2,3 gigas. ¿Cuántos eventos o acciones remotas se realizaron? Mínimo 8.876 eventos documentados, 8.742 eventos de registro de teclas, o sea, que era lo que escribía Andrés Zidárraga, 134 activaciones remotas de micrófono. Uy, no más. Ya Zidárraga ni mandar stickers podía tranquilamente. No. O sea, los stickers de Zidárraga ya los conoce Raimundo y todo el mundo. Aquí por favor si podemos seguir ponchando el informe: eventos adicionales de control y persistencia del sistema, activaciones de remotas de micrófono. No, o sea, eso me parece también de las cosas más graves, cuando se intercepta el micrófono y también la cámara, ¿no? Yo he tenido fuentes que yo dije, es que si son fictis, que me dicen como, pero alejemos los celulares. Sí. O yo soy, por ejemplo, mucho de grabar las conversaciones, pero realmente uno le toca a la antigua como una grabadora normal. Ajá. Porque esto realmente, uno mientras va grabando le puede estar llegando la información a otra persona. Uy, no, esto la verdad, preocupante. Así como no nos esperábamos que Trump se fuera a meter a Venezuela un 3 de enero, yo creo que nadie se espera que la tecnología esté a tal nivel y que se está haciendo entre ministerios. Es que eso es lo que más me sorprende, ¿no? Como que entre el mismo gobierno se estén haciendo estas interceptaciones. Creo que eso es de lo más polémico que estamos viendo en este caso, porque lo que hemos visto es interceptaciones a, no sé, políticos y funcionarios con ciertos pues intereses o para descubrir escándalos de corrupción y tal, pero aquí lo que siento es que se están declarando la guerra. Por ejemplo, aquí hay una persona que, muchas gracias a todas las personas que están comentando porque ustedes nutren lo que es este programa, y decía, ¿cómo así que Pegasus no era no se podía rastrear y ahora sí? Y realmente también hay algo que se habló ayer con Andrés Zidárraga, y es el tema de que aquí en Colombia siempre han habido interceptaciones, pero realmente solo hay 2 casos emblemáticos recientemente que hablan de un registro o que se haya podido comprobar esas interceptaciones, ¿no? El primero, el que estamos viendo en este momento, que se llama Pegasus, que recordemos, se compró por el gobierno Duque de manera un poco sospechosa, por no decir demasiado sospechosa, en un hangar de narcotráfico en el aeropuerto del Dorado, por llegada de ciudadanos israelíes y con la suma de al menos 11 millones de dólares productos del narcotráfico, o sea, de un decomiso del narcotráfico que se le pagaron a estos ciudadanos israelíes, donde el mismo gerente de NS Group llegó hasta el aeropuerto del Dorado a hacer entrega de este software al gobierno Duque, nada más y nada menos que en el contexto, en la coyuntura de las elecciones previas al mandato de Gustavo Petro, o que le dieron como ganador a Gustavo Petro, y por supuesto del estallido social, o sea, para interceptar opositores. Y el otro registro que tenemos es las chuzadas del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, cuando las mismas el Departamento Administrativo de Seguridad DAS chuzó a los altos magistrados de las Cortes para saber cómo iban las investigaciones, y nace pues ese maravilloso segmento que nos regaló el señor Uribe, que creo que incluso lo tenemos por ahí, si nos puede ayudar nuestro compañero Tomás, de esta conversación, le están escuchando estos hijueputas. Y pues también el tema de cómo las señoras que llevaban el café a los magistrados de las Cortes pues les pegaron un microfonito ahí debajo del escritorio para escuchar sus conversaciones. No, además este escándalo de las chuzadas no solo involucraba... Sí. Dale ahí. Otra vez. Saque esta llamada, lo están oyendo esos hijueputos. Hermoso. Con Juan Guillermo Villegas, ¿no? Sí. Que falleció recientemente el año pasado. Y estaba diciendo que además de los altos magistrados, pues todo este escándalo también involucró periodistas, políticos, sí, todos estos rostros visibles, estos líderes de la oposición en ese momento, o que al menos estaban buscando y rastreando qué era lo que estaba pasando al interior del gobierno. Sí, realmente muy preocupante. Aquí también muchas personas como Luis González, ingreso residual, y otras y Naim Mekbok,
12:49, a quien agradecemos su sintonía. También nos recuerda lo que hablamos hace unos instantes sobre esos chats que había revelado el sargento Chala referente a esas conversaciones o cercanía del señor Pedro Sánchez con Zapatero. Pero volvamos a este informe, que es que cada vez que uno lo va leyendo más, pues se queda más aterrado, porque es que estamos hablando de un celular que podría ser el suyo, podría ser el mío, podría ser cualquiera. Si chuzaron al ministro de Justicia de este país, o sea, nadie está seguro acá. Sí, realmente, si usted es infiel, papito, téngase ahí todo preparado. No le pase la de Jason Jiménez. Decían que tiene más mozas que álbumes. Oye, pero ese, pues no sé, eso parecía más como una fan. También dicen que esos chats pueden ser por inteligencia artificial. Ahí está. Oye, muy duro lo de la hija de Jason Jiménez ayer, ¿no? No sé si viste el video. Sí, estuvo triste. Terminó en desmanes, ¿no? Sí, porque mucha gente intentó ingresar al Movistar Arena y no pudo. Es que yo vi que habían acampado muchas personas para poder entrar. Y obviamente ahí, ante la oportunidad, se crea una mafia, estaban vendiendo boletas. No. Por ejemplo, también vi que Luis Alberto Posada, que cuando murió Jason dijo que tenía diferencias y demás, pero por eso no le decía nada, se agarró con los músicos de Jason Jiménez en pleno homenaje. Eso no lo vi. No, eso es todo de locos. Qué escándalo, qué escándalo. No, eso, el hermoso platanal, al fin y al cabo. Pero bueno, ¿qué aplicaciones o componentes fueron afectados? El sistema operativo iOS. Recordemos que para los que tienen un Motorola, los que tienen un Samsung, el sistema operativo es Android. Sí. Pero para los que tienen iPhone, el sistema operativo es el iOS, que se supone que eso, mejor dicho, no lo pueden hackear, que es el más seguro. Pues vea, Pegasus, así, rapidito. Servicios del sistema Springboard, Launch Daemons, aplicación de móvil mail, o sea, el correo de Andrés Hidárraga, o sea, el correo del ministro de Justicia estaba siendo hackeado. Bases internas de contactos, WhatsApp y ubicación, o sea, sabían todo el tiempo dónde estaba el ministro de Justicia. Perfiles de configuración fraudulentos y servicios ejecutados por privilegios rotos. Sexto, hubo afectación de cámara y micrófono. Sí hubo afectación comprobada a micrófono, 134 actividades remotas, y en cámara, que vamos a ver aquí la siguiente hoja, dice que en los artefactos analizados no se evidencian registros concluyentes de grabación o extracción de información. No obstante, se identifican eventos técnicos compatibles con activaciones del componente afectado, es decir, de la cámara en sí misma. O sea, lo que entiendo ahí es que puede que no le hayan sacado los videos, pero en tiempo real sí pues accedieron a la cámara, sí. Y accedieron pero a la luego hacen una aclaración, dice que la ausencia de registro no descarta capacidad, pero no se afirma por rigor pericial. Es decir, puede que sí, pero el informe no pudo determinarlo y por eso no pueden afirmar con contundencia que sí le hayan sacado información. Y yo creo que la conclusión es muy contundente, y es que el celular del ministro de Justicia encargado, el iPhone 15 Pro Max, pues fue infectado por Pegasus desde agosto de 2025, permitiendo un espionaje continuo, exfiltración de 2,3 gigas de información y más de 8.800 acciones remotas, incluyendo escuchas ambientales con pleno soporte técnico y forense. Ahora sí nos están interceptando estos hijueputas. O sea, estos hijueputas están escuchando esta conversación. No sé. Qué nervios, qué nervios. Y yo creo que por eso mismo es la gravedad de esta denuncia. Hasta el momento no hemos visto un pronunciamiento de Gustavo Petro al respecto, ¿no? Yo creo que él está dejando que entre ministros se masacren y se encarguen, digamos, que de todos los protocolos y demás ante estas, pues sí, ante estos señalamientos, pero digamos que sí es un tema crítico, además porque una de las grandes denuncias de Gustavo Petro sí fue pues el uso de Pegasus y la compra de Pegasus durante el gobierno de Iván Duque. Es que a eso también quería referirme, y vamos aquí a ver una denuncia que hizo el presidente Gustavo Petro el 4 de septiembre de 2024, que nos dejó a todos atónitos, que hay que decirlo en este hermoso platanal, porque la verdad muchos sobre todo los grandes medios de comunicación, los grandes opinadores, esos dueños de la verdad,
realmente han desprestigiado muchas denuncias que ha hecho el presidente Gustavo Petro. Me parece que en algunas ocasiones tienen la razón, pero en otras no la tienen, y cuando se equivocan no lo asumen y después empiezan a sacar información sin dar, no tanto dar el crédito, sino reconocer que el primero que lo denunció fue este gobierno y fue Gustavo Petro. Y por eso vamos a remitirnos a este video del 4 de septiembre de 2024, en pleno paro camionero, cuando el presidente Gustavo Petro sorprendió a Colombia con estas declaraciones que van a ver a continuación. Master, si me ayuda ponchando al presidente. Cuando diversos magistrados empezaron a hablar de interferencias en sus comunicaciones, por sospecha, por realidad, y sobre todo cuando, siendo candidato presidencial y faltando 15 días para finalizar la campaña electoral que finalmente ganamos, hubo una andanada en 2 medios de comunicación intentando transformar los resultados de las encuestas en contra mía, con una serie de informaciones que no podían provenir, tal cual los magistrados ahora lo dicen, de interceptaciones ilegales. De nuevo, ya los he sufrido y mi familia en el gobierno Uribe, en el gobierno Duque. No sé a cuánta gente, no sé los objetivos exactos, pero voy a leer esta comunicación tratando de explicarles a ustedes en qué consiste. Martes 27 de agosto del 2024, no hace mucho. Archivo en RESFIU 2024-072-1379, referencia 62-0124-24. Para Luis Eduardo Ginás Chica, director general de la UIAF Colombia. Referencia, su solicitud de información relativa a NSO Group Technologies Limited, su caso referencia 4952. El contenido de este informe es altamente sensible y no puede ser difundido fuera de la UIAF sin el consentimiento previo por escrito de la Autoridad de Prohibición de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de Israel, INPA. Como soy el presidente de la República y como no obedezco en este momento relaciones diplomáticas con Israel por el caso Gaza, me salgo de esta prohibición y le comento a ustedes qué dice esta carta. En cualquier caso, la información contenida en este documento puede usarse solo con fines de inteligencia y no puede usarse como material probatorio presentado en un tribunal o utilizado en cualquier otro procedimiento legal formal. 1. Gracias por su solicitud de información enviada a INPA. IMPA es la UIAF, la entidad de investigaciones financieras de Suiza. Y por favor, acepte nuestras disculpas por la demora en responder a su solicitud de información. 2. Sujeto de interés. A continuación se presentan los detalles de su tema de interés, que se recuperaron del registro de población de Israel, los registros de control fronterizo y el registro de personas jurídicas. Nombre: NSO Group Technologies Limited. Número de registro 514395-409 Israel. Fecha de registro 25 de enero del 2010. Dirección, disculpen mi pronunciamiento, Galgalei, Haplada Street, Herzliya, Israel. Tipo: corporación. Personas relacionadas: Yaron Shoat, identificación israelí 02-49-97-439. Fecha de nacimiento 15 de septiembre de 1970. Director. Y Q Cyber Technologies Limited, número de registro 5149-71-522. Fecha de registro 2 de diciembre del 2013. Administrador único y accionista. 3. NSO Group Technologies Limited es una empresa israelí de inteligencia cibernética de renombre mundial que se especializa en el desarrollo de herramientas de espionaje cibernético como Pegasus. Pegasus es un nombre de un software que permite interceptar con el número cualquier procedimiento que se haga en un celular, sea guardarlo, sea transmitir, etc. 4. El tema de interés se buscó en nuestra base de datos, incluyendo... Bueno, ahí escuchamos al presidente Gustavo Petro el 4 de septiembre cuando por primera vez hablaba de lo que era pues este software y que él había identificado que lo habían usado en su contra. Después se conocieron más detalles y quiero que escuchemos otra intervención del presidente Gustavo Petro donde habla de unos vuelos que habrían llegado al hangar del aeropuerto El Dorado, netamente donde se maneja todo el tema del narcotráfico. ¿Por qué es importante esto? Porque esto nos lleva a hablar de la historia de cómo Pegasus llegó a Colombia, que es otra historia maravillosa, digna de este hermoso platanal, donde las chuzadas en el gobierno Uribe pues de algún modo se revivieron, se reavivaron y nos dejó de lado también todo este sistema operativo con Israel, como diría Chávez, y también tenemos ese audio por ahí de maldigo el Estado de Israel, que recordemos que tiene, por ejemplo, Colombia le compraba mucho armamento, vino un israelí llamado Yair Klein
pues entrenar muchas tropas paramilitares. Y también estamos hablando de que tienen un sistema como es el Domo de Hierro, que es ese como esa cúpula antimisiles, pero que pues obviamente jamás e Irán de alguna manera violado en reiteradas ocasiones, pero Israel se ha convertido como en un referente en lo que es espionaje, en lo que es en todo lo militar, en todo lo que tiene que ver en ese sentido. Y realmente pues esto que vamos a ver a continuación del presidente Gustavo Petro, de cómo el gerente en ese grupo llegó hasta Colombia a recibir 11 palos de dólares del gobierno colombiano para que le diera Pegasus, pues deja ciertas dudas frente a si el modus operandi y las chuzadas fue algo del pasado y si en el gobierno de Duque realmente se reavivó esta llama por la casa de lo subvergente, de lo que va en contradicción del régimen que en ese momento estaba, que era el uribismo en pleno con Iván Duque. Veamos lo que dijo Gustavo Petro una semana después del 4 de septiembre. Ahora me toca entregar una información a la Fiscalía para su debida investigación que me parece pertinente que la opinión pública conozca. Se trata de los tripulantes de esos vuelos. Sabemos los nombres de sus tripulaciones, pero también sabemos los nombres de los tripulantes que llegan y se van parcialmente. Y algunos de ellos nos han llamado profundamente la atención. Entre los ciudadanos israelíes que llegan, no llegan ni se va ningún colombiano. El avión llega al hangar de narcóticos de la policía. Allí desembarcan. Aparecen los siguientes ciudadanos israelíes. El señor Oded Guindy, que viene en los dos vuelos. El señor Moshe Zahar, que ya había hecho un posible contrato de software y de soluciones tecnológicas con la DIPOL en el año 2013. El señor Yehuda Lahab, que es el director de negocios de NSO Group, propietario del software Pegasus. Se va precisamente en el primer vuelo, MABGG, y muy posiblemente es el que lleva la primera transacción por $5,5 millones en ese avión, siendo el director de negocios del dueño del software Pegasus. Pero en el segundo vuelo, que se lleva el segundo pago final de Pegasus, el 18 de septiembre de 2021, parte y llega el día anterior, ni más ni menos que el director general de NSO Group, el CEO, que fue director de aeropuertos en Israel, es decir, literalmente el gerente general de la empresa dueño de Pegasus, que se lleva la segunda parte de la transacción. Es decir, al aeropuerto El Dorado, en el hangar de narcóticos de la policía, llegó el director general de la empresa propietaria de Pegasus para llevarse el dinero que el gobierno del presidente Duque insiste en negar. Si ustedes querían saber quiénes se habían llevado el dinero, pues fue el gerente general de la empresa NSO Group. Que ya es que viene Esperanza Gómez, que porque le dio es triple X. Bueno, ahí se nos metió John Alex Pero se está Castaño. metiendo Pegasus. Bueno, vamos entonces ahora sí a recordar esa magnífica historia dicho por el presidente Gustavo Petro. El antecedente que tenemos es que en 2013 inicia esta hermosa relación entre el gobierno colombiano, la fiscalía colombiana para ser precisos, o las autoridades colombianas con Israel, con la compra de Zeus, que es otro software no espía, sino de seguridad y demás, como para también algunas llamadas y todo el tema, pero interceptaciones, ¿no? O sea, sí, como que procesa y hace todo el seguimiento y la gestión de sino que no interceptaciones. tan sofisticado como Ajá, Pegasus. sí, no es como que coja el celular, pero sí, pues digamos que hace el procesamiento. Sí, era de ese mismo estilo. 2013 estamos hablando, gobierno Juan Manuel Santos.
Y en 2021 es que se hace esta compra clandestina en medio de las elecciones de 2021. ¿Fue en 2021? Sí. 2021 y 2022 se posicionó 2021, y sí. del estallido social. O sea, la inconformidad porque nuestro ministro de Hacienda en ese entonces rebasó la copa al no saber cuánto vale una hijo de madre cubeta de huevos. Y radicaron una reforma tributaria en un momento en el que las personas estaban en una crisis económica muy profunda después de la pandemia por COVID, ¿no? Exacto. Durante, pues, no se Y ha donde, acabado. pues aquí dicen, por ejemplo, que no es Pegasus sino Cerdasus, algunos de nuestros oyentes, pues realmente hablamos del tema de, pues, un inconformismo brutal contra Iván Duque, que gracias a Iván Duque, pues, yo creo que fue pieza fundamental para que Gustavo Petro llegara a la presidencia, hay que decirlo con todas las ideas, porque todo el mundo se ufana de ser uribista, todo el mundo puede ser santista, todo el mundo puede ser petrista, pero nadie es duquista. Ni Nadie, siquiera Roy sí, Barreras es de Armando verdad. Benetti se No, atrevieron a jamás, sí. Entonces, en 2021 pasa eso, y en junio de 2021 llega el primer pago de 5,5 millones de dólares que se entregó en el hangar de la policía. El que en el aeropuerto mencionó de Dorado. Petro, el que estaba mencionando. Ajá, el que mencionó Petro, porque fueron 2 pagos a estos 2 aviones israelíes que aterrizaron allí y que pues llegó el señor Al-Mirsad, un veterano de 12 años de Elbit Systems. A bordo venían Oded Gindi, ingeniero experto en ciberseguridad, y Oren Mimon, director de operaciones de NS Group, el gerente, el dueño del letrero, el papá de papáes, el dueño de Pegaso. Y después, ¿cómo fue el otro pago, Mari? Luego pues se llevaron esos 5,5 millones, ahí lo llevaron a un banco israelí, porque recordemos pues que todo esto hace parte del sistema, o sí, como de la inteligencia israelí, que podríamos decir es de las más poderosas y avanzadas en el mundo, ¿no? Como que los israelíes sí tienen una ventaja allí importante. Y luego el segundo pago, que es del mismo valor, 5,5 millones de dólares, se completó cuando llegó otro avión con los directivos de NSO Group, que incluía pues a Ryan y al director global pues de seguridad de la empresa. Y entre octubre y noviembre los viceministros de defensa y otros integrantes de la cúpula militar viajaron a Israel, y aunque la compra de Pegasus se hizo pues ilegalmente, la adquisición se hizo pública en esa visita, que fue la compra a través de la compra de otro sistema israelí de vigilancia, que fue comprado pues a través de Elbit Systems, que es también una de las empresas que más proporciona servicios de inteligencia y de interceptación y de pues sí, como ciberseguridad al Estado de Israel en este momento. Digamos, cuando se conoció esto por Gustavo Petro y cuando llegó él en 2022, 2022 llegó, ¿no? Y en 2024, cuando vio eso o descubrió esto, eso, mejor dicho, se fue hasta los sótanos del palacio, rebrujó toda la casa de Nariño, realmente pues miró hasta en el nido de la perra y no encontró absolutamente nada de Pegasus. Hubo una investigación por parte de una de las comisiones del Congreso de la República, donde estaba el señor Alejandro Toro del Pacto Histórico y el señor Antonio Correa del partido de la U, que nos han manifestado que lo silenciaron, que netamente callaron esa investigación sobre Pegasus, y que yo creo que uniendo las piezas, pues muchos de estos militares que estaban siendo investigados, sobre todo de la inteligencia colombiana, porque aquí hay que hacer una claridad, porque digamos, realmente aquí hay muchas dudas frente a las palabras que usamos y asimilamos que es lo mismo. ¿A qué me refiero? Hay una inteligencia y hay una contrainteligencia. La inteligencia son los militares interceptando, haciendo la inteligencia, que la verdad ha fallado mucho porque hay muchos atentados que ni idea, a los guerrilleros, a las BACRIM, a los políticos, bueno, a todo el mundo que amerita una investigación y que presuntamente pudiera tener pues actos ilícitos. Y la contrainteligencia son esos miembros que investigan a estos miembros que hacen la inteligencia, y es de las Fuerzas Armadas que tienen este poder. La contrainteligencia fue la que le dijo a Andrés Hidárraga que eso salió desde el Ministerio de Defensa por este sargento que mencionan al mando del señor Pedro Sánchez. Y la inteligencia pues son estos personajes que presuntamente estarían detrás de estas órdenes y que yo creo que también podrían estar vinculados con la compra de Pegasus. Yo creo que van encadenados en ese sentido. O sea, realmente aquí es
es muy preocupante lo que está pasando porque no conocemos lo que está sucediendo y esto se da en el marco de que el día de ayer salió el director nacional de inteligencia ex M19, el señor Lemus, ¿es el apellido de este personaje? Sí, señor. El señor Lemus del DNI, ¿no? Del DNI. Se suma a todos. ¿Será que va a haber remesón ministerial? Sí, pero de a poquitos, De a poquitos. Jorge Lemus sale del DNI para la UIAF. O sea, pasa de un lado a otro. Y la UIAF, que es todo esto económico, que fue la que descubrió Pegasus, que fue el informe que reveló Petro, la que no unidad podía de revelar. Información, y análisis financiero, que es quien revela los gastos de Petro a petición de él, y Jorge Lemus estaba en la Dirección Nacional de Inteligencia y ahora va para la UIAF, mientras que prepara el nombramiento de René Guarín como pues el reemplazo de Jorge Lemus, y René Guarín pues es un ex M19. Este es como uno de los cambios también más importantes, porque recordemos que la UIAF pues tiene énfasis en casos de corrupción y otros asuntos pues que son muy prioritarios para la presidencia, y Lemus pues había sido nombrado en marzo del 2025, asumió pues en ese momento, y ahora pues va a esta otra entidad pues que igual es clave para la presidencia. No se sabe nada del cambio de Angie Rodríguez, ¿no? Todavía. No, yo estaba diciendo que Liscano, que había sonado por ahí, pero está como en veremos. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá, por Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?